Buenos días. Vamos a ver la doctrina de Sócrates. Vamos a descubrir qué hizo Sócrates para ser tan peligroso que le condenara a la muerte. Este será el último vídeo del marco de la Grecia antigua. Ya hemos visto que Sócrates no escribía, así que es un poquito complicado saber exactamente. Nos quedamos con la versión de Platón, es la que nos interesa. Sabemos que hay otras, pero esta es la que más interés tiene. Sócrates al principio empezó, igual que los presocráticos, a estudiar la naturaleza. Él mismo nos dice, pero le decepcionó. Le decepcionó los escritos, las teorías de los presocráticos y acaba diciendo nada me enseñan la tierra y los árboles sino los seres humanos en la ciudad. ¿Por qué se le confundía con un sofista? Porque le interesa lo mismo. Los primeros filósofos les interesa la naturaleza. Bueno, ya hemos visto, cuidado, Parménides trata de el ser, pero ya sabemos que incluso su escrito recibía como título sobre la naturaleza. El tema es la naturaleza. El tema, en cambio, de los sofistas y Sócrates es la polis, la ciudad. Diríamos la ética y la política. Cambiamos, ya no es la metafísica, ya no es la realidad, es la polis. Es verdad que es su realidad, la realidad ha cambiado. Lo importante ahora es la polis, las leyes de la polis, qué debo hacer, qué debemos hacer, la ética y la política. Bien, parecen parecidos, pero hay una cosa clarísima. Decimos que es el antagonista. Es el antagonista en una película sería el que se opone al héroe, ¿no? Entonces, se opone a los sofistas. Quizá esta sea la versión de Platón que presenta a Sócrates como muy distinto de los sofistas. ¿Por qué? ¿Qué tienen muy distinto los sofistas de Sócrates? Su rechazo al relativismo moral que hemos visto que era peligroso. Ve un peligro para la ciudad, tanto Platón como Sócrates, Sócrates-Platón es lo mismo, porque si los valores éticos son relativos, eso me lleva a desconfiar. Si para ti está bien lapidar a una mujer porque es adúltera y para mí está mal, llega un momento que caemos en el escepticismo, que hemos visto que es el paso de Protágoras a Gorgias. Al final no existe la verdad y al final, con tal de que te seduzca, todo vale. Y si las leyes es una cuestión de el ágora, con que yo sea hábil con la palabra, sea seductor, puedo convencer y la ciudad tiene el peligro de caer en manos de los demagogos. ¿Quiénes son los demagogos? ¿Qué es esto de la demagogia? La demagogia, perdonadme, como vemos en el diccionario de la Real Academia, es ser capaz de influenciar a las masas mediante un discurso que agite a la plebe. Ese es el demagogo. El ejemplo típico que ya hemos visto en clase es prometer bajada de impuestos. Obviamente ningún político va a bajar los impuestos. El ejemplo maravilloso es la señora Botella. La señora Botella del PP, el PP prometió bajar los impuestos, inventaron un impuesto nuevo, que era el impuesto de las basuras. A ver, es un impuesto nuevo porque obviamente las basuras se pagaban y se pagaban con los impuestos de los madrileños. O sea, de repente meter un nuevo impuesto, ahora vais a pagar por las basuras, me invento un nuevo impuesto justamente cuando era el partido que iba a bajar los impuestos. Entonces, se pueden bajar unos, subir otros, hacer que este impuesto no aparezca, sino que aparezca. Ahora vamos a hacer un impuesto sobre las patatas fritas en vez de hacerlo sobre los pañales. Sí, puedo cambiarlo, pero los impuestos hay que pagarlos para pagar escuelas, aeropuertos, carreteras, bomberos y policías. Así que habrá impuestos, aunque los políticos digan que no. Decir cosas que agraden a los votantes para que me votéis. Y yo al poder y me olvido del tema.
Pero estamos con Sócrates y la antigüedad. Entonces, Sócrates justamente se opone al relativismo, lo que significa que para él la verdad existe y además es posible, se puede descubrir. La verdad es única, aquí y en Pekín, aquí y mañana, y aquí y hoy, y para ti y para mí. La verdad es única, es absoluta y se descubre. ¿Cómo se descubre? Se descubre por medio del diálogo. Y lo que vamos a hacer es justamente descubrirla. La verdad, según Sócrates, está en el interior de cada uno, la tenemos ya, la sabemos ya, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Y tenemos que hacer un esfuerzo para descubrirla. Pero la verdad es la misma para todos. La verdad es un esfuerzo colectivo, lo tenemos que hacer entre varios y tenemos que hacerlo por medio de preguntas. En eso consiste el método socrático. Sócrates no tiene una doctrina, Sócrates no sabe nada, Sócrates nunca resuelve los problemas, pero Sócrates nos hace preguntas para que nosotros reflexionemos y planteemos. Es lo que hacemos los profesores de filosofía en clase, haceros preguntas. De vez en cuando pensáis que es que os queremos llevar la contraria. No es una cuestión de te llevo la contraria por sistema. Es que te hago preguntas para que tú mismo reflexiones y tú mismo alcances la verdad. Las preguntas de Sócrates las podemos dividir en dos. Y las podemos dividir en dos, pero cuidado, no puedo cambiar el orden. Las preguntas de Sócrates tenían una primera parte que vamos a llamar la ironía, que es hacerle preguntas al otro para que el otro descubra que es un ignorante. Y la segunda parte la veremos a continuación. Pero primero tenemos que partir de esto. Tengo que darme cuenta que no sé. ¿Y por qué me tengo que dar cuenta que no sé? Tengo que darme cuenta que no sé porque si yo me creo que lo sé todo, no me voy a poner a investigar. Porque si yo me creo que lo sé todo, no voy a hacer el esfuerzo. Sócrates lo que pretende es justamente librar a sus discípulos del falso saber. Muchas veces decimos cosas porque son aparentes, porque hacen efecto, porque si yo sé que digo eso me escucha la gente, porque si yo digo esto hago que te calles, porque si digo esto parezco el listo de la clase. Justamente es un falso saber. Sócrates nos hace cuestionarnos todas esas cosas que repetimos como loretes y no hemos pensado. Esto de aprender justamente crea mucha desasosiego. Cuanto yo más sé, más me doy cuenta de lo que menos sé. Si yo soy un investigador de cáncer y llevo 20 años investigando, me doy cuenta de lo mucho que tengo que estudiar, lo mucho que tengo que investigar, lo mucho que me tengo que preguntar a mí mismo. Por eso, cuanto más sé, menos me parece que sé. De ahí que cuando los profesores llegan a clase y dicen, a ver, dudas para el examen de mañana y nadie en clase tiene dudas, pues está muy convencido de que es que no habéis empezado a estudiar. En cuanto yo empiezo a estudiar es cuando me doy cuenta de todas las lagunas, los problemas y demás. Si yo lo estudio, pues no me angustio y no me agobio porque no me doy cuenta de todo lo que me falta por estudiar. Cuidado, ironía hoy en día no tiene exactamente ese sentido. Solemos decir que Sócrates es un personaje irónico. Para sus conciudadanos, Sócrates era la ironía, era la antonomasia, el personaje que caracterizaba por la ironía. ¿Qué entendemos hoy en día por ironía? Por ironía entendemos hoy en día una forma de hablar o de escribir donde yo digo una cosa y se entiende lo contrario. Si yo a un alumno que llega tarde le digo, hoy que pronto llegas, todo el mundo dais por supuesto por el tono, por la expresión, por la circunstancia que estoy queriendo decirle que tarde llegas. ¿De acuerdo? La ironía es yo digo una cosa y todo el mundo entiende lo contrario. Cuidado, no es la hipocresía. La hipocresía es yo digo una cosa pero estoy pensando lo otro. Sócrates no era hipócrita, Sócrates era irónico. Sócrates, os recuerdo, es condenado a muerte y acepta su condena. Por lo tanto, no es un hipócrita. Si fuera un hipócrita, hubiera dicho una cosa, se hubiera salvado y no lo hubieran condenado a muerte. ¿Por qué Sócrates es irónico? Porque Sócrates dice, solo sé que no sé nada
es una frase que es contradictoria, pero al mismo tiempo es una frase irónica, porque Sócrates hace ver que no sabe nada cuando obviamente sabe mucho. ¿Y por qué? ¿Por qué hace este truco? Es un truco para hacer hablar al otro. A ver, tú, gran sofista que sabes tanto, gran general de los ejércitos que sabes tanto, artesano que tanto construyes, poeta que tanto sabes, dime a mí, Sócrates, que no sé nada, ¿qué es, por ejemplo, lo que vamos a ver a continuación? Porque pregunta, ¿no? Entonces, eso de hacer ver que no sabe nada es para hacer que el otro hable. Y cuando el otro habla, pues empieza a hablar, 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 y llega un momento que, acorralado con las preguntas de Sócrates, se desespera y llega un momento que tiene que admitir que no sabe. O bien porque hay algo que está fuera de su saber, o bien porque se contradice. Este es un típico truco de Sócrates, truco entrecomillado, para demostrar que alguien no sabe. Cuando yo digo una cosa y la contraria es que no lo tengo muy claro. Os advierto que es lo peor que podéis hacer en un examen de filosofía, decir una cosa y la contraria. Demostráis que no os habéis enterado de nada. No lo tengo claro porque soy capaz de contradecirme yo solito a mí mismo. Entonces, mucho cuidado. Entonces, ya vemos que esa supuesta humildad de Sócrates tiene un efecto, la ironía. Hacer que el otro hable, y llega un momento que cuando el otro habla, pues puedo demostrarle con lo que él dice, no con lo que yo digo, que es un ignorante. Vamos con la segunda parte. La segunda parte es la mayéutica. Mayéutica ya es una palabra más complicada, ironía no. Cuidado, ironía socrática no es lo mismo que ironía que como recurso que utilizamos normalmente en nuestras clases y en nuestros escritos. Pero mayéutica ya es una palabra un poquito más complicada. Vale, truco de acordarnos viene de la palabra del oficio que ejercía su madre, era comadrona. Una comadrona es una mujer que ayuda a las otras mujeres a parir. Sócrates es el que ayuda a los otros a parir. Él no aporta, no da, sino que es el otro el que tiene que parir. ¿Y qué tiene que parir? Pues esa verdad que tenemos todos en nuestro interior. Pero que tenemos ya, no nos la da Sócrates. Empezamos a entender por qué Sócrates no cobra. Porque Sócrates nos ayuda a pensar, pero no nos da las respuestas. Entonces, Sócrates dice que él es estéril, es decir, es como una mujer que no tiene hijos, la comadrona a lo mejor los tiene, pero a lo mejor no, pero ayuda a otras mujeres, pues Sócrates ayuda a los otros, es la partera, ¿de acuerdo? Entonces vemos segunda parte, por eso decía, la ironía viene antes. Primero acepto que soy ignorante y ahora ya puedo, con Sócrates, gracias a él y sus preguntas, llegar a la verdad, pero porque me he librado de ese falso saber. Y además también me he librado de otra cosa que hacían los sofistas, y es la competición. Ya no estoy viendo a ver quién es más curioso, el que dice la frase más ingeniosa, el que te voy a callar, Sócrates, sino que somos dos que estamos buscando la verdad. Por eso para Sócrates es importantísima la amistad. Somos dos buscando juntos la verdad. Quizá Sócrates esté un poquito antes en el camino, quizá lleve un par de años más en esta búsqueda de la verdad, pero somos dos buscando lo mismo, la verdad. No somos dos gallitos compitiendo a ver cuál es el más ingenioso de los dos. A ver, vamos a saltar a Aristóteles. Aristóteles nos dice que hemos aprendido de Sócrates dos cosas. La primera, los razonamientos inductivos. Y la segunda, las definiciones universales. Vamos a ver qué es esto de las definiciones universales y de los argumentos inductivos. Sócrates inventa una cosa, hay que definir. Antes de hablar de un tema, hay que definirlo. Os ponía el ejemplo del año pasado del delito. Y os puse en el Classroom un articulito curioso que aparecía en El País de lo difícil que es decir si en un país se cometen más delitos que en otro. Porque primero habrá que definir qué es un delito. Primero habrá que saber, bueno, sí, es muy fácil, el asesinato.
Cuando yo asesino a alguien, ya sí, pero por ejemplo solemos distinguir entre asesinato y homicidio. Homicidio es que es no voluntario, no es lo mismo. Yo te he cogido un cuchillo que yo iba con el coche y he atropellado a alguien. Una persona que le intento matar pero luego llega al hospital y le salvan es un asesinato, es un homicidio. Vemos lo complicado que es. Entonces, antes de decir, es que España es un país muy peligroso o España está mejor que hace 10 años, habrá que definir lo que es. Esta pandemia hemos visto muchos problemas para comparar si tenemos más casos en España que en otro país. Bien, cualquier persona que muere en un hospital es un paciente del COVID, es alguien que ha padecido, a lo mejor tenía ya un problema respiratorio. Vemos el problema, ¿de acuerdo? Entonces, antes de hacer física, antes de hacer biología, antes de hacer geología, antes de hacer política, necesitamos definiciones. Entonces, Sócrates le pregunta a un sofista, a un general, un militar, si los cargos no son exactamente lo mismo en Grecia que en la actualidad, a un poeta, a un artesano, defíneme algo. No me des tu opinión. No quiero que me digas, a mí me parece, yo creo, yo pienso, yo. ¿Vale? A ver si así entendemos por qué en los exámenes de filosofía no es yo pienso, yo creo, yo opino. No, es defíneme mesa. A mí me parece que una mesa. No, dime una definición que sería aceptable por todos. Sí, es verdad, alguien dirá, es que hay gente que es que nunca le acepta nada. Ya bueno, no estamos hablando de este señor que se niega por sistema a las definiciones. No, estamos diciendo, vamos a llegar a una definición que podamos aceptarlo todo. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos en el primer paso porque eso será Platón. Luego, vamos a buscar algo que es absoluto, que es perpetuo, que no cambia. No. Son por lo tanto una convención, no es un acuerdo, no es algo, bueno, es que en esta ciudad dicen que esto es bonito y en cambio aquí decimos que es feo. No, vamos a buscar la definición, aquello que es eterno, aquello que no cambia. Pero Sócrates no pregunta todo. Sócrates no pregunta qué es una estrella o qué es el mar. No le preocupa la naturaleza. Lo que le preocupa a Sócrates es justamente los conceptos morales, éticos. Va a preguntar qué es la justicia, qué es la piedad, qué es la templanza, qué es la valentía, qué es la amistad, qué es la virtud. Son ejemplos de los primeros diálogos, los diálogos que hablamos y solemos llamar los diálogos socráticos de la primera época. Los primeros diálogos de Platón son diálogos inconclusos, de donde Sócrates no acaba definiendo, pero hay esa búsqueda constante de la definición, esa preguntar hasta que el otro se desespera y acaba admitiendo que no sabe. Y giran en torno a estos temas. Giran en torno a lo que decimos que son los conceptos morales, la virtud, la justicia, la piedad, la templanza, la valentía. ¿De acuerdo? Os recuerdo la palabra virtud. La palabra virtud significa lo que está bien. Un hombre virtuoso sería un buen hombre. Cuando yo digo violinista virtuoso, quiero decir el mejor, el que lo hace mejor, el que más ha practicado, el que más ha ensayado, el que tiene más talento. ¿De acuerdo? Virtud es sinónimo de bondad. Lo vimos el curso pasado. ¿Y cómo llega a esas definiciones? Por medio de la inducción. ¿Y qué es esto de la inducción? La inducción es partir de casos particulares y generalizar. Lo vimos el año pasado. Yo intento definir lo que es la justicia. Pongo ejemplitos. Me parece justo que una persona que ha cometido un crimen vaya a la cárcel. Y me parece justo que haya cierta proporcionalidad entre un crimen más grave tenga más años de cárcel.
Me parece justo que los profesores valoren el esfuerzo de los alumnos y ante mayor esfuerzo, mejor nota. Me parece justo que una persona que trabaja más horas reciba más salario que otra persona. Vemos, estamos viendo casos particulares. Intento llegar a una generalización, intento llegar a una definición. ¿De acuerdo? Eso es la inducción. Lo contrario de la inducción es la deducción. Parto de una definición y paso al caso particular. Si todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, Aristóteles es mortal, Platón es mortal. La inducción es el proceso distinto. Bien, el vídeo me está saliendo muy largo, así que lo voy a cortar. Quería que este fuera mi último vídeo, pero parece que no lo he conseguido. Vamos al siguiente. Intento hacer vídeos de 20 minutos para que no sea muy cargante. Así que en el siguiente trataremos del intelectualismo moral, que es la teoría ética que se va a poner al relativismo moral de los sofistas. Hasta ahora. Chao.